Hola a todos, hoy les voy a hablar de la conferencia que dio Rudolf Steiner el 17 de diciembre de 1906 en Berlín. La segunda parte de esta conferencia es la conferencia donde él habla sobre los símbolos y los signos del árbol de Navidad. Ese video ya está hecho, entonces si les interesa saber acerca de esto, búsquenlo en el canal. Y voy a hablarles entonces desde la primera parte de esta conferencia. Cabe recalcar que esta conferencia él la dio acompañado por un árbol de Navidad que contenía los símbolos antroposóficos del árbol de Navidad. Contenía 33 velas encendidas y 33 rosas rojas frescas. En esta conferencia, Rudolf Steiner empieza citando a Fausto como el representante de la humanidad, y es un fragmento donde Fausto está hablando de el sol de la mañana, este sol físico exterior. Y Steiner dice que el festival de la Navidad es precisamente un festival solar. Sin embargo, no es un festival solar que apela al sol exterior, sino que es un sol que pertenece a reinos más lejanos y profundos del ser. Steiner entonces nos dice que los pupilos que se preparaban para la iniciación, antes de prepararse para esto, escuchaban estas palabras que más o menos decían así: mira al sol en la medianoche, crea con piedras en el suelo inerte, así en la decadencia y en la noche de la muerte encuentra el nuevo comienzo de la creación. Juvenil fuerza de la mañana, deja que las alturas revelen la palabra eterna de los dioses. Conserva en las profundidades el tesoro de la paz. Habitando en las tinieblas, crea un sol. Tejiendo en la materia, reconoce el gozo del espíritu. Luego Steiner dice, en ese tiempo, que la costumbre europea del árbol de Navidad era una costumbre relativamente nueva. Él dice, en ese tiempo era más o menos alrededor de 100 años, pero que la festividad de la Navidad sí era una tradición muy antigua. Entonces Steiner dice que la festividad de la Navidad era una festividad solar, que hablaba no del sol físico exterior, sino de un sol que da indicio de las fuentes de la existencia, y que era dirigida por los más altos iniciados en los primeros misterios de todas las religiones. También este festival era celebrado precisamente en el tiempo, en el hemisferio norte, donde el sol lleva menos poder a la tierra y menos calor, es decir, en el invierno. Y también Steiner nos dice que habían otras personas que participaban de este festival, pero no totalmente, debido a la preparación. No estaban, digámoslo así, completamente preparados para celebrar los misterios completos, pero sí podían participar de cierta manera, y se les entregaban imágenes exteriores de estos misterios. Estos misterios han sido preservados con variaciones que dependen del credo y de la cultura. Entonces el Festival de la Noche Santa era un festival para aquellos que estaban preparados de recibir el yo superior dentro de ellos. En nuestro lenguaje actual podríamos decir que el Festival de la Navidad es un festival para aquellos que están preparados de recibir al Cristo viviente dentro de ellos. Rudolf Steiner dice que en los grandes misterios el mundo se experimentaba como luz radiante y color lleno de espíritu y seres espirituales que trabajaban en él. Y Steiner dice que no hay experiencia más grande que esta. Él también dice que un día vendrá
para nosotros, que puede que pase después de varias encarnaciones, donde Cristo resucitará en nosotros y una nueva visión y una nueva audición aparecerá. A los discípulos se les enseñaba el significado cósmico de este despertar, que precisamente ocurría cuando el sol mandaba menos luz a la tierra y menos calor. Algunas personas sabían o saben que es precisamente en este tiempo donde fuerzas favorables hacia este despertar vienen de los espacios cósmicos. También, para que ellos conocieran las verdades más profundas, ellos tenían que ser entrenados o enseñados en todo lo que había acontecido en el devenir de la evolución terrestre hace miles y miles de años. Y se les hacía conocer que los grandes festivales habían sido puestos por los grandes iniciados para que la humanidad pudiera percibir las verdades eternas. La mirada del discípulo era llevada entonces a aquel estadio evolutivo donde la luna, el sol y la tierra conformaban un solo cuerpo, donde el ser humano no tenía un cuerpo físico, sino que era una entidad espiritual. Y precisamente como el sol, la tierra y la luna estaban unidos, la luz estaba en el interior de la tierra. No había un sol exterior que proyectaba luz hacia la tierra, hacia los objetos, sino que la luz estaba dentro de la tierra. Y esta luz era una luz espiritual, era una luz que todos los seres humanos tenían en su interior, era una luz solar espiritual. Cuando el sol se separa de la tierra y empieza a irradiar esta luz física, esta luz exterior sobre los objetos, es donde aparece la oscuridad en el interior del ser humano. Y es este paso evolutivo que prepara al ser humano hacia el futuro, donde de nuevo reconquistará esta luz. Y este es el camino evolutivo de la humanidad: venir de la luz, entrar en la oscuridad y volver otra vez a la luz. Entonces Steiner dice que era necesario que nosotros pudiéramos percibir los objetos a través de nuestros sentidos exteriores, precisamente para que a través de la evolución volviéramos a despertar esta luz interior a través de nuestro yo superior. Después de esta preparación, los discípulos eran llevados hacia este despertar. Aquellos discípulos que no estaban lo suficientemente preparados, se les hacía participar de estos misterios a través de imágenes exteriores. Y así aparecía esta esperanza de que muchísimo más adelante lo que ellos vivenciaron en las imágenes exteriores, en los misterios, podía ser experimentado. Estas imágenes exteriores conformaban los misterios menores, y estos misterios eran vivenciados en los misterios de Eleusis, en Babilonia, en Caldea, en los misterios indios de Brahma, en los misterios de Mithra, en los misterios egipcios y en los misterios del Asia Menor. Todas estas experiencias eran vivenciadas a la medianoche de la Noche Santa. Y entonces, al anochecer, los discípulos eran llamados, en silencio se sentaban en un recinto oscuro a contemplar las verdades eternas. Cuando la medianoche se acercaba, misteriosos tonos empezaban a resonar, invadiendo todo el espacio, unas veces de una manera muy intensa, otras veces de una manera mucho más suave, y ellos sabían que era la música de las esferas, y en su corazón aparecía una inmensa devoción. Después aparecía una luz muy tenue de un disco iluminado, y los discípulos sabían que ese disco representaba la tierra. Este disco se iba oscureciendo poco a poco hasta quedar completamente oscuro, al mismo tiempo que el espacio circundante se iluminaba.
Los discípulos sabían que este disco negro también representaba a la tierra, donde ya el sol ella no lo podía percibir. Es como si el sol estuviera escondido. Posteriormente, circunferencia sobre circunferencia o anillo sobre anillo empezaban a aparecer colores y ellos sabían que este era el radiante iris. A la medianoche, en este círculo negro empezaba a aparecer una luz rojiza violeta y en el interior estaba inscrita un nombre que variaba dependiendo de la cultura y del credo. Para nosotros ese nombre sería Christus, y los discípulos sabían que esta imagen representaba el sol de la medianoche. Los verdaderos iniciados pueden percibir el sol a medianoche precisamente porque en ellos se ha despertado el ojo del Espíritu que ilumina toda la oscuridad material. Es como si el mundo material desapareciera y lo único que irradia de ellos es el sol del Espíritu. Y Rudolf Steiner dice que el momento más sagrado de nuestra existencia es cuando nosotros podemos experimentar que vivimos en la luz, libres de la oscuridad. En los misterios, estas imágenes se repetían año tras año para mostrar que al igual que existe un sol físico, hay un sol espiritual que también tiene que renacer de la oscuridad. Y así, para entonces impulsar a que los discípulos experimentaran más intensamente esta realidad, después de haber experimentado el nacimiento del sol de la medianoche o del Cristo, ellos eran llevados a una caverna donde solamente habían rocas inertes, y entre estas rocas inertes habían sido dispuestos racimos de maíz como la imagen de aquella vida que puede surgir de la muerte. Y entonces viene esta imagen de la semilla que tiene que morir para poder que nazca la planta. Y a los discípulos se les decía que así como el poder solar que parecía verse extinguido es renovado y crece inclusive más fuerte desde hoy, así de todo lo defectuoso y agonizante, nueva vida surge eternamente. Y entonces aquí Steiner trae la imagen de Juan el Bautista, el mensajero de esta luz espiritual, y recuerden que el festival de San Juan precisamente aparece es en el medio verano, donde estos días son completamente largos en polaridad con el invierno, donde los días son más cortos y la oscuridad prevalece. Entonces las palabras de Juan son que él tiene que menguar para que Cristo pueda crecer. Entonces nosotros vemos que cada vez que vamos del verano hacia el otoño y después al invierno, estos días se empiezan a acortar y las noches se empiezan a alargar, y es precisamente en este periodo de oscuridad máxima donde nos podemos acercar a la luz espiritual. Y los discípulos podían experimentar esto cuando la luz superaba la oscuridad y su mirada era guiada hacia ese lejano futuro de la tierra, donde todos los seres humanos ya han sido iluminados, donde la tierra física será prácticamente polvo, pero aquellas personas que pudieron despertar esta luz espiritual, gracias a esto la tierra y la humanidad podrán pasar a otro estado de existencia. Y Rudolf Steiner decía que el héroe solar de los antiguos misterios podía conquistar la noche, la muerte y la oscuridad. Y él pasa entonces aquí a hablar de los niveles de la iniciación. Él dice que el primer nivel era el del cuervo, y entonces tenemos esta imagen de los discípulos que se acercan a las puertas del templo de la iniciación,
Y tenemos esta imagen de los cuervos como conectores, como puentes que cruzan los umbrales. Y los discípulos aquí en el nivel del cuervo no pertenecían al mundo material exterior completamente, pero tampoco pertenecían al mundo espiritual interior. Y Steiner dice que muchas sagas alemanas hablan de este primer paso de la iniciación de los cuervos en imaginaciones o en imágenes, por ejemplo, como los cuervos de Odín. Está este segundo paso, que es cuando el discípulo se le permite pasar de la puerta al interior del templo, que lo prepara para el tercer paso, que es el paso del guerrero, que es cuando ya el discípulo puede ir al mundo exterior a promulgar las verdades que han sido impartidas en el interior del templo. El cuarto nivel es el nivel del león, que quiere decir que el discípulo ha superado la conciencia personal individual y ha entrado en esta conciencia tribal de grupo. Por eso también a Jesús se le llamaba que era el león de Judá, o el león de la casa de David. Y después se le seguía aquel estadio donde ya se superaba la conciencia tribal y se abarcaba la conciencia del pueblo o de la nación. Por eso a estos discípulos del quinto nivel de iniciación se les llamaba de la nación donde provenían, por ejemplo, el persa o el israelita. A Natanael se le dijo que él era un verdadero israelita precisamente porque había alcanzado este quinto nivel iniciático. Posteriormente se alcanzaba el nivel del héroe solar. Y Rudolf Steiner dice que nosotros no podemos más que imaginarnos la reverencia y el asombro de este discípulo que podía participar en la noche santa del nacimiento del héroe solar. Luego Rudolf Steiner empieza a hablar de que las estrellas, los planetas, el sol tiene un ritmo inquebrantable. Los animales también, las plantas también, por ejemplo, aquellas plantas que florecen en determinadas épocas del año, y todo tiene ciclos. Y él dice que, por ejemplo, nosotros, si llegáramos en un caso a pensar si el sol, por ejemplo, cambiara su ritmo, llegaría el caos, sería algo así como catastrófico. Y Steiner dice que ya el ser humano, en comparación con estos ritmos inquebrantables y establecidos, el ser humano es diferente. Y precisamente por su libertad, a más civilizado es el ser humano, más distanciado de los ritmos está. Y Steiner dice que el ser humano tiene que volverse a reconectar con los ritmos, y lo tiene que hacer ahora desde su propia voluntad. Steiner dice que el héroe solar, precisamente desde su yo superior, podría regular los ritmos de su propia vida. Y en esto, Cristo era un héroe solar. Por eso, como un gran ejemplo de héroe solar, el cumpleaños de Cristo se institucionalizó en aquella fecha en la cual se celebraban los antiguos misterios el nacimiento del héroe solar. Y también porque también Cristo era considerado héroe solar en el primer siglo del cristianismo. Y también estos cristianos primitivos en la noche santa celebraban la misa a la medianoche en el interior de estas cavernas, donde un océano de luz irradiaba desde estos lugares. Rudolf Steiner también nos habla que vienen entonces estas imágenes de los tres reyes posteriormente. Uno que trae el oro como la imagen de la sabiduría y del poder exterior. El otro trae la mirra como la imagen de esta fuerza de la vida que supera las fuerzas de la muerte. Y el otro trae el incienso como la imagen de este éter cósmico que es donde vive el espíritu.
Posteriormente, Steiner empieza a hablar también de la imagen del árbol de Navidad, que es un video que ya está hecho, donde les hago la invitación a que lo miren. Y con esta segunda parte o con este video se termina esta conferencia que él dio el 17 de diciembre de 1906 en Berlín. Y para terminar este video quisiera decir esta pequeña meditación con la traducción que sé, porque sé que también hay otras traducciones, que dice así: en la transición de los tiempos, el espíritu del mundo entró en la corriente de la evolución terrestre. Las tinieblas de la noche habían dejado de reinar. Luz clara como el día resplandeció en almas humanas. Luz que da calor al corazón de los pobres pastores. Luz que ilumina la frente de los sabios reyes. Luz divina, Cristo Sol, dona calor a nuestro corazón. Ilumina nuestra frente. Que al bien sea conducido lo que de corazón fundamos, lo que por el pensar conscientemente queremos realizar. Feliz Navidad para todos ustedes.